Buenos días. Invitamos a todos los asistentes que se encuentran en este momento en el hall a que nos acompañen a esta interesante sesión que nos compete a continuación. Va a ser acerca de lupus y síndrome antifosfolípido. Nuestra primera invitada es la doctora María del Pilar Gómez, quien labora actualmente en Cali, pediatra reumatóloga de la Fundación Clínica Infantil Club Noel, también pediatra reumatóloga de la Clínica de Artritis Temprana y docente de reumatología pediátrica de la Universidad Libre del Seccional Cali. Muchas gracias, doctora María del Pilar, por acompañarnos. Listo, ya. Bueno, muy buenos días. Primero, pues quiero agradecerle al comité organizador y en especial a Joana, pues, por invitarnos a este evento tan bonito. El tema que vamos a hablar hoy va dirigido a los pediatras, así que todos mis colegas reumatólogos ya esto se lo saben de memoria. Entonces quiero que sea algo sencillo, es algo que es muy sencillo, pero que Joana lo que me dijo fue eso, que era el enfoque a nivel más que todo a nivel de tipo ambulatorio. Bueno, cuando nosotros hablamos de lupus eritematoso sistémico juvenil, nos estamos refiriendo entonces a una enfermedad que es crónica, multisistémica y que inicia antes de los 16 años. Se caracteriza porque tiene una presentación clínica y una evolución muy variable y que puede ser muy heterogénea. Entonces puede evolucionar desde una enfermedad que es muy leve, muy sutil en etapas iniciales y en otras ocasiones puede tener un debut catastrófico que incluso los pacientes llegan a unidad de cuidados intensivos. Ella se caracteriza porque puede tener periodos de actividad y de remisión que la hace ser una enfermedad impredecible. Por eso nosotros la llamamos la enfermedad de las 1000 caras, porque puede presentar múltiples manifestaciones o a veces no darnos cuenta que el paciente está presentando estas manifestaciones. Pero ¿qué pasa si tenemos una actividad continua y persistente? Pues da un daño orgánico progresivo, el cual es irreversible, lo cual le hace una enfermedad de alta mortalidad. ¿Qué es la diferencia del adulto? En que es mucho más agresiva, tiene mayores índices de actividad. Todos los estudios han reportado mayor compromiso renal y neuropsiquiátrico. Por lo tanto, ¿qué pasa en estos pacientes? Pues requieren tratamientos más intensos para el control de la enfermedad. Esta enfermedad representa en pediatría del 15 al 20% de todos los casos y la incidencia pues varía de acuerdo a los diferentes países. Y aquí en Colombia, esto es un trabajo que van a presentar, encontraron que la prevalencia era de 25 por 100.000. Predomina principalmente entre los 11 y los 13 años, sin embargo se puede presentar a cualquier edad. Hay un predominio del sexo femenino y este va a variar de acuerdo a la edad. En las niñas más pequeñitas, por ejemplo, puede ser una relación de 2:1 y ya en las personas o en las adolescentes la relación puede llegar de 9:1. Y la relación que van a reportar en el póster que traen es 4.7:1. Bueno, con respecto a la etnia, sabemos que esta enfermedad es más frecuente en población afrodescendiente, seguido de los asiáticos y los hispanos. Pero también se sabe que en ellos tienen peor pronóstico, son mucho más severos. Nosotros que estamos en el suroccidente del país nos damos cuenta porque tenemos mucha población afrodescendiente y los lupus que tenemos son muy catastróficos y por lo tanto pues tienen mayor actividad y acumulación de daño. Con respecto a la etiopatogenia, realmente no me voy a extender mucho porque esta no es la finalidad, pero ¿qué es lo importante? Tenemos un individuo con una predisposición genética donde hay una serie de factores ambientales que se han reportado, como es la luz ultravioleta, las infecciones, medicamentos, las hormonas. Sabemos que los estrógenos, la progesterona cumplen una función importante, las vacunas, el hábito de fumar y
aunado a factores epigenéticos, hacen que se presente una disregulación inmune, tanto con afectación del sistema inmune innato como el adquirido, que nos lleva a que a una falta de aclaramiento en los cuerpos apoptóticos, a una pérdida de tolerancia con presencia de los linfocitos T autorreactivos, a producción de autoanticuerpos y a la producción de complejos inmunes. ¿Qué es lo importante que me interesa que sepan? Es que se están viendo casos de lupus monogénico. Siempre se había hablado que el lupus era poligénico, pero en la actualidad sabemos que se puede presentar con un solo gen y se ha encontrado pacientes con deficiencia de complemento, en especial C1q, que se debe por una alteración del interferón 1 alfa y hay una alteración, por supuesto, de la inmunidad innata. Entonces, dentro de los factores genéticos, ¿qué se sabe? Si tenemos familiares en primer grado, hay un 10% de posibilidades de tener una enfermedad autoinmune. Y se ha encontrado en hermanos un riesgo de 8 a 20 veces más para lupus, en gemelos monocigóticos hasta un 24% y en heterocigóticos hasta un 2%. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas, son muy variadas. Como dijimos, es la enfermedad de las 1000 caras. Entonces, dentro del punto de vista de constitucionales, podemos tener niños que pueden presentar fatiga y fiebre por mucho tiempo de evolución, aunado a una pérdida de peso, anorexia y linfadenopatías. Y el porcentaje es muy alto. También las manifestaciones musculoesqueléticas se pueden presentar y tenemos a la artritis, que generalmente son más de 2 articulaciones, las cuales son no deformantes ni erosivas y casi siempre son de tipo simétrica. Acá les quiero mostrar este niño con un eritema malar. Mire cómo respeta las aras nasogenianas. Está difícil manejar esto porque es como un mouse, ¿no? Y en el siguiente caso de esta paciente hay también el mismo compromiso malar, pero con lesiones mucho más profundas. Tenemos las úlceras orales que tienen una característica y es que son no dolorosas, que lo diferencia en algunos otros casos. Y las vasculitis que también se pueden presentar en los pacientes. Con respecto a las manifestaciones mucocutáneas, también son muy frecuentes y entre ellas tenemos los 3 subtipos que está el lupus cutáneo agudo, donde incluye además del eritema malar, la fotosensibilidad, el eritema maculopapular, el lupus ampolloso. Dentro del lupus cutáneo crónico, la más frecuente de ellas es el lupus discoide, pero también incluye el lupus túmido, el verrugoso y el pérneo, y en el cutáneo subagudo el psoriasiforme y el anular. ¿Qué otras manifestaciones? También los pacientes pueden tener alopecia no cicatrizal, que no estaba incluida antes dentro de los criterios y a partir del 2012 la volvieron a incluir dentro de los criterios de clasificación. Y en muchas ocasiones el paciente que nos refiere que se le cae el pelo cuando se baña, cuando se cepilla o que deja pelo en la cama, y nosotros cuando los exploramos, con solo tocarles el cabello, se queda uno con cabello en las manos. Bueno, entonces otras manifestaciones serían el fenómeno de Raynaud, el livedo reticulares y las telangiectasias. Nosotros hicimos un estudio multicéntrico con 192 pacientes y miramos las manifestaciones mucocutáneas de estos niños. Encontramos que el lupus cutáneo agudo era el más frecuente y por supuesto el eritema malar y la fotosensibilidad fueron más frecuentes. Y fíjense cómo la alopecia nos llamó mucho la atención, fue muy alta, 64.6% de los casos. ¿Qué otras manifestaciones nos preocupan y que sabemos que son graves y vigilamos en nuestros pacientes? El compromiso renal. Este se puede presentar hasta en un 80% de los casos. Sabemos que del 30 o al 50% pueden debutar desde el inicio y la mayoría en los 2 primeros años presentan manifestaciones. Sin embargo, los que llevamos muchos años en esto sabemos que hay pacientes que después de 5, 6 o 7 años pueden hacer manifestaciones renales. ¿Y qué podemos encontrar? Presencia de hematuria, proteinuria, cilindros celulares, esto lo podemos ver en un uroanálisis.
también se puede comportar como un síndrome nefrítico, nefrótico, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Y cuando hacemos la biopsia renal, sabemos que los pacientes lo que más frecuentemente presentan es la clase 3 y la clase 4, por eso la hace de un pronóstico más severo y con un tratamiento más rápido y oportuno. Las manifestaciones hematológicas también son frecuentes y tenemos que lo más común es la anemia de pacientes con enfermedad crónica. Tenemos a la anemia hemolítica autoinmune, la leucopenia se considera cuando es menos de 4.000, la linfopenia, según los criterios, menos de 1.500 o según SLID, menos de 1.000, la trombocitopenia, menos de 100.000. Y dentro de las manifestaciones pulmonares, pues lo más frecuente es pleuritis, pero en casos severos podemos encontrar los pacientes con una hemorragia alveolar o una enfermedad pulmonar intersticial. Y las manifestaciones cardiovasculares está la pericarditis. Bueno, entonces, ¿qué vemos con estas manifestaciones? Que es una enfermedad multisistémica, que puede afectar cualquier órgano y que por lo pronto tenemos que estar muy atentos a todo cuando se hace la historia clínica. Entonces, el diagnóstico realmente es un desafío, porque además de que hay que hacer la historia clínica, tenemos que mirar los signos, los síntomas, para que si es algo sugestivo, entonces nos apoyamos ¿de qué? De los exámenes de laboratorio. Que los exámenes de laboratorio no son patognomónicos, pero nos ayudan y nos apoyan el diagnóstico. Y creo que podemos empezar en la consulta tomando un hemograma, con lo que hemos comentado, tomando unos reactantes de fase aguda. En el lupus, la velocidad de sedimentación suele estar elevada por actividad, pero casi siempre la PCR es normal. Cuando la vemos elevada es porque hay una serositis o hay un proceso infeccioso aunado. El uroanálisis, ¿qué nos permitiría? Ver si hay alguna alteración, si hay presencia de proteínas, si hay presencia de hematuria, que nos podría ayudar. Y yo siempre pido pruebas tiroideas porque hemos visto la coexistencia de un 10 a un 20% asociado con disfunción en tiroides. También son las pruebas de función renal y hepática y lo demás dependiendo de las manifestaciones clínicas que el paciente refiera. Los anticuerpos antinucleares son altamente sensibles, se pueden presentar hasta en el 99% de los casos, pero no es específico, porque las podemos encontrar en otras enfermedades autoinmunes, también la podemos, por ejemplo, en la IJ sistémica, también la podemos encontrar en enfermedades infecciosas a títulos bajos o en enfermedades oncológicas e incluso en pacientes sanos. Todos sabemos que hasta un 20% de los casos pueden salir los SANAS positivos a títulos bajos en niños sanos. Entonces, ¿qué solicitamos si tenemos unos SANAS positivos? Solicitamos un anti-DNA de doble cadena, que es mucho más específico, y solicitamos los anticuerpos extractables. Y dentro de ellos, ¿cuál es el más específico para lupus? El anti-SMID. El anti-RO lo podríamos encontrar en los pacientes con lupus neonatal. También solicitaríamos los anticuerpos antifosfolípidos, que ahora va a hablar Camilo pues de pero entonces, ¿qué estudios se solicitan? Anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, IgG, IgM y anti-beta-2 glicoproteína 1. Y los complementos los pedimos porque si están consumidos nos apoyan el diagnóstico, tanto para como para la actividad. ¿Cuándo solicitaríamos una biopsia renal? Cuando la proteinuria es mayor de 0.5 gramos en 24, cuando vemos cilindros celulares persistentes en el uroanálisis, hematuria, complementos consumidos o un filtrado glomerular que se encuentre bajo. Bueno, ahora vamos a hablar de los criterios de clasificación. Los criterios de clasificación no son criterios diagnósticos, son criterios que se hicieron para homogeneizar poblaciones. Entonces, nos apoyan y nosotros decimos, el paciente clasifica para lupus. Entonces, están los criterios de ACR, que los primeros fueron en 1982 y los últimos revisados fueron en 1997, los criterios de SLID en el 2012, que es del Grupo Colaborativo de Lupus. Y fíjense cómo ACR incluye 11 criterios y de estos, con 4 de 11, el paciente clasifica.
se hizo sensibilidad, o sea, hicieron estudios para ver la sensibilidad y especificidad en niños, y ¿qué encontraron en esta? Que realmente esta tiene mejor especificidad, pero la sensibilidad es muy bajita. Aquí tengo 2 estudios, uno fue del doctor Satt y colaboradores, y este otro fue de la doctora Cristina Arago y de Catalina, que ellas hicieron ese trabajo, y fíjense cómo en ambos estudios coincidieron que había más especificidad. Luego vienen los criterios de SLIC que se propusieron en el 2012, al ver que la sensibilidad era más baja, buscando como que los pacientes quedaran más incluidos. Entonces, que eran 11 criterios clínicos y 6 criterios inmunológicos, que incluyeron nuevo acá las manifestaciones en piel, que fíjense que antes en ACR era eritema malar, el exantema discoide, la fotosensibilidad y las úlceras orales. Pero en SLID incluyeron ya, ¿se acuerdan cuando hablamos? Lupus cutáneo agudo, crónico y el subagudo. Y incluyeron a la alopecia, y además en las manifestaciones del sistema nervioso central incluyeron pacientes que tenían no solamente convulsiones, sino psicosis, neuropatías periféricas principalmente. Dentro de los criterios inmunológicos, entonces quedó incluido al CUNS directo positivo, que no estaba. Y entonces estos pacientes clasifican cuando tienen al menos un criterio clínico y un criterio inmunológico, o tienen nefritis lúpica con una biopsia, con un ANA y un anti-DNA. Y de 4 de 17 ya ellos clasifican. Entonces fíjense cómo la sensibilidad de este aumentó. Entonces fue más sensible y la especificidad de pronto bajó un poquito, ¿sí? Entonces siguen. Al ver que esto sucedía, entonces hacen una nueva propuesta colaborativa, que es EULAR ACR 2019, y dicen, criterio de entrada, ANAS positivos 1,80, o sea, todos los pacientes tienen que tenerla. Y incluyen a la fiebre, le dan un puntaje de 2, en hematológicos sacan a la linfopenia y dejan leucopenia, trombocitopenia y hemólisis autoinmune, y se toma el puntaje más alto. Si el paciente tiene las 3, no es que se sumen, sino que digamos ahí serían 4 puntos. Dentro de las manifestaciones neuropsiquiátricas incluyen al delirio, la psicosis y las convulsiones. Y dentro de las mucocutáneas, entonces entran todas las que habíamos mencionado, las dejaron las mismas de SLIC. Entonces fíjense cómo acá entran los mismos criterios hematológicos y se considera que el paciente clasifica con un criterio clínico y mayor o igual a 10 puntos. Entonces, como esta clasificación es más nueva, pues yo nada más traje aquí dos estudios, uno de Fonseca y colaboradores, que es un estudio donde ellos le hicieron la sensibilidad y la especificidad en niños, y fíjense cómo la sensibilidad fue del 87,7% y la especificidad fue del 84,7%. Y el grupo de Cristin y la doctora Catalina Mosquera, ellos también ya le hicieron sensibilidad, presentaron ese póster hace 2 años, y ellos encontraron una sensibilidad del 91% y especificidad del 91%. Sin embargo, el grupo Charet recomienda más usar el SLIC por el momento, porque es muy nueva esta clasificación y hay pocos estudios validados en el momento. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, esta es una enfermedad que es la gran imitadora, y hay una patología que quiero hacer énfasis, y es el parvovirus B19. ¿Por qué? Porque estos niños les da fiebre, pueden hacer leucopenia, hacen un eritema malar muy, muy parecido, y entonces se parece a los lupus pequeñitos, que llamamos los lupitos, les decimos así, y entonces es un diagnóstico diferencial. También pues, se puede hacer el diagnóstico con citomegalovirus, Epstein-Barr, también de hacerle el diagnóstico diferencial con otras enfermedades neoplásicas y con las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la enfermedad de Sjögren, pero pues en estos pacientes presentan además parotiditis recurrente, ojo seco. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a veces nuestros pacientes con lupus pueden tener otras enfermedades autoinmunes. Entonces, hemos tenido niños con lupus y con artritis, nosotros le llamamos a eso lupus. Si tenemos un niño con lupus, esclerosis sistémica, les decimos un esclerolupus. Entonces, no siempre los pacientes debutan
con un lupus exclusivamente. Cuando tenemos 2 enfermedades autoinmunes, hablamos ya de poliautoinmunidad. Cuando tenemos 3 enfermedades autoinmunes múltiples. Bueno, este es un caso clínico. Yo quiero como mostrarles varios casos clínicos chiquitos. Esta es una niña de 12 años con un cuadro de 4 semanas de evolución, tenía fiebre, un eritema maculopapular en cara, una poliartritis de muñecas y rodillas simétrica, había una leucopenia de 3000, una linfopenia de 890 y tenía unos ANAS positivos, uno en 1280. Los extractables eran completamente negativos. Esta paciente me la mandó hematología para valoración. Entonces, esta chiquita, si le hacemos los criterios del Colegio Americano de Reumatología, clasificaría con 4 de 11. Si le hacemos SLID, con 4 de 17. Y si hacemos EULAR ACR, 17 puntos. Entonces, se establecería, y estos son los niños que hacen un debut leve. Esta paciente, por ejemplo, se dio dosis bajitas de corticoides con hidroxicloroquina y ha tenido una evolución satisfactoria. Pero no todos los casos son así. Esta es una niña de 14 años con 2 meses de evolución. Ella tenía fiebre, eritema malar, úlceras orales no dolorosas, vasculitis en miembros inferiores, una poliartritis muy importante con unos ANAS, uno en 640 patrón moteado fino, un anti-SMID positivo y complementos consumidos. Para ACR clasificaría 5 de 11, para SLIC 6 de 17 y para EULAR 24. Y quiero este caso, es una niña que yo conocí entre los 10 y los 18 años. Ella debutó inicialmente con una poliartritis y parecía simplemente una IJ. Le iniciamos tratamiento, no tenía sino ANAS positivos a títulos bajitos. A los 2 años volvió y cuando volvió era solamente este eritema acá, le iniciamos nuevamente, la hospitalizamos, se le dio tratamiento, volvimos y perdimos la paciente. No venía sino cada 2 años. Y a los 2 años volvió con estas lesiones. Yo creo que alguna vez le comenté a Ruth de esta niña, ¿te acuerdas? Eran lesiones ampollosas y con lesiones descamativas. Y ya después logramos controlarla y a los 18 años, pues miren, eso aquí ya tenía ella sus 18 años. Bueno, y este es un caso de un lupus que hablamos nosotros de inicio temprano, lupus juvenil, paciente de 4 años con vasculitis, poliartritis, tenía ANAS positivos, anti-DNAs positivos. Estos pacientes se recomienda hacerles un exoma. Bueno, entonces acá tenemos el lupus cutáneo, que no hay compromiso sistémico, solo quiero que vean estas lesiones, son un lupus túmidos que se pueden presentar o lesiones maculopapulares. En el lupus neonatal sabemos que es por el paso transplacentario de anticuerpos y esto se debe, aquí muchas veces las mamás están asintomáticas, pero tienen anticuerpos anti-RHO. ¿Qué es lo que preocupa acá? El bloqueo auriculoventricular completo y las manifestaciones que tienen en piel. Y tienen manifestaciones no cardíacas, como son las citopenias y las enzimas hepáticas, las cuales tienden a ceder a los 6 meses. Bueno, entonces, ¿qué debe hacer el pediatra cuando se sospecha un lupus? Siempre que tengamos una adolescente femenina con síntomas inespecíficos como fiebre, pérdida de peso, mialgias, artralgias o artritis, sospecharlo. Enfermedades multisistémicas activas persistentes sin un diagnóstico claro, todos van a parar a reumatología. Síntomas renales, neuropsiquiátricos, evidencia de citopenias o presencia de vasculitis. Y si tenemos niños con tiroiditis, PTI crónica, anemia hemolítica, pericarditis, cualquiera de esas patologías, hay que buscar compromiso sistémico. Consideraciones entonces, las manifestaciones clínicas jamás aparecen en forma simultánea. Existe el lupus preclínico, tenemos muchos pacientes que nos van a llegar a la consulta con ANAS positivos sin una sintomatología clara. Esos niños hay que seguirlos. Los ANAS positivos no es igual a lupus, como ya lo comentamos. También tenemos que tener en cuenta el paciente que tiene lupus y fiebre, no siempre el paciente es por actividad, hay que descartar infección. Y existe el lupus inducido por medicamentos que cuando se suspenden el paciente mejora. Factores de mal pronóstico, ya hablamos, hombres,
nivel socioeconómico bajo, también reportado, se asocian también en mal pronóstico al síndrome antifosfolípido y cuando no hay respuesta al tratamiento en los 6 meses. Seguimiento, siempre evaluamos adherencia al tratamiento, evaluamos el ajuste de los medicamentos y evaluamos la toxicidad. Y existen unos criterios que nosotros hacemos, que son criterios de actividad de la enfermedad, que lo hacemos cada vez que el paciente va a la consulta y el daño orgánico. En el tratamiento solamente quiero que ustedes vean que nosotros seguimos el T2T y que cuál es nuestra finalidad treat to target, alcanzar y mantener la remisión o el nivel bajo de actividad, prevenir el daño de órganos, prevención de recaídas, ahorro de corticoides para mejorar todo esto, calidad de vida. Y las medidas generales que ya ahora en la mañana los han ido comentando. Y en esta diapositiva solamente quiero mostrarles cómo se clasifica el lupus para los tratamientos en leve, moderado y severa. Tenemos primera línea, segunda línea, pero generalmente la mayoría de nuestros pacientes utilizamos hidroxicloroquina y glucocorticoides y ya los inmunosupresores de acuerdo a la evolución del paciente. Mensajes entonces para llevar el pediatra, que esto es una enfermedad inflamatoria, multisistémica, impredecible, múltiples fenotipos clínicos, enfermedad de las 1000 caras. El reto que es identificarlos para establecer el diagnóstico y el tratamiento, y este seguimiento debemos evaluar actividad clínica, daño de órgano, toxicidad, prevención de comorbilidades y la meta es llegar a la remisión o a una actividad baja en la enfermedad. Y esta es una foto de 2 pacientes hermanitos con lupus, ¿sí? Entonces quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias.